Momento de continuar con la entrevista del día. La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará a Perú por el caso de la muerte de Celia Ramos, que falleció en 1997 por una ligadura de trompas forzada. El caso de Celia se une a las casi 300.000 personas afectadas que dejó el Programa Nacional de Salud Reproductiva impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1996 y 2000. El programa buscaba reducir la natalidad en la clase popular peruana para controlar la pobreza a través de ligaduras de trompas y vasectomías. Se calcula que solo el 10% de los procedimientos fueron voluntarios, dejando a miles afectados. Para profundizar en este tema, estamos con María Isabel Sedano, abogada y directora de la Organización de Derechos de las Mujeres Demus. Isabel, un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros en France 24. Gracias a ustedes. Soy María Isabel Sedano García, abogada de Demus, directora, ya no soy, nuestra directora actual es Cintia Silva. Gracias por esa corrección entonces, María Isabel. Y quiero comenzar preguntándote por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos tardó tanto en tomar la decisión de juzgar a Perú, o cómo se viven estos procesos. La lucha por verdad, justicia y reparaciones integrales de las miles de víctimas ya tiene décadas. El caso de Celia Ramos se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010. Luego que en el 2009 el primer megacaso de esterilizaciones forzadas, que empezó el 2002, fuera archivado irregularmente. En ese entonces la Fiscalía concluyó que se cometieron delitos, pero lo trató como delitos comunes y lo archivó por prescripción. Se presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente se le informó. ¿Por qué? Porque en el 2003 se firmó un acuerdo de solución amistosa por otro caso, el caso de María Mamérita Mestanza, lamentablemente una de las víctimas mortales de esa política fujimorista. Entonces, el 26 de agosto se cumplieron 20 años de la suscripción del acuerdo de solución amistosa en el caso de Mamérita Mestanza. El Estado peruano ya había reconocido que violó derechos humanos en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Entonces, ¿cómo podía la Fiscalía archivar un caso diciendo que se trataba de un delito o delitos comunes que habían prescrito cuando los casos de vulneración de derechos humanos no prescriben? Por lo tanto, la Fiscalía reabre la investigación en el 2011. Para eso, ya se había presentado el caso de Celia Ramos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2010. El 2021, la Comisión emite un informe de fondo hallando responsable al Estado peruano de la vulneración de derechos humanos y le pide hacer justicia, le pide reparar y adoptar garantías de no repetición. El Estado peruano no cumplió con ninguna de estas recomendaciones. Por eso, en julio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. Esa es la ruta que las hijas de Celia Ramos, la madre de Celia Ramos, la familia de Celia Ramos ha debido tomar para poder lograr llegar a la Corte. María Isabel, ¿y qué se puede esperar de este proceso que inicia la Corte ahora? ¿Cuánto tiempo podría tomar? Esperamos una sentencia para el año máximo del 2026. Una sentencia justa que va a cambiar la historia. ¿Por qué? Porque la justicia nacional en el Perú ha sido lenta, no ha revictimizado, ha repetido los patrones de discriminación. Miren, en este momento la investigación judicial que abarca 1.264 denunciantes
no prospera, ¿no? Ya llevamos 1 año y medio, por lo menos, y Fujimori, que es uno de los denunciados, el expresidente Fujimori, todavía no está siendo investigado efectivamente porque hay un trámite que está en la Corte Suprema de Chile para ampliar su extradición que no avanza porque el Estado peruano ni siquiera ha nombrado un abogado. La jueza suprema de Chile, el 11 de agosto, le acaba de decir al Perú, nombra un abogado. No tienes abogado y no puedo resolver porque necesito que me mande su declaración indagatoria que le tomaste, pero que no la conozco, ¿no? Entonces, no avanza, son 18 años de investigación fiscal preliminar, ya vamos 1 año y medio de investigación judicial y la justicia en el Perú no avanza. Entonces, la Corte, si emite una sentencia justa, lo que va a señalar es si hubo o no crimen de lesa humanidad y esperamos que ordene reparar integralmente a la familia de Celia Ramos, pero además que como medidas de no repetición se ordene una política de reparaciones integrales para todas las víctimas y además una política integral, educativa, de salud, cultural y que tenga presupuesto público para que en el Perú se fomente, se garantice el derecho al consentimiento. Exacto. Libre, previo, informado y por escrito cuando accedes a un servicio de salud sexual y reproductiva. Totalmente. Y María Isabel, ¿qué papel ha jugado Mariciela Monzón Ramos, la hija de Celia Ramos, en el avance de todo el proceso? Maricela tenía 13 años cuando su mamá sufrió el modus operandi de la política. Claro. Ellas vivían en Catacaos, en el distrito de La Legua, en Piura, en una zona urbano popular casi rural. Porque acá hay que decir algo. Esta política criminal fue dirigida a mujeres de zonas rurales, mujeres campesinas, mujeres indígenas, quechohablantes, pobres y en situación de pobreza extrema. Maricela recuerda cómo su madre fue acosada por el personal de salud que le insistió que su embarazo, en julio de 1997, que su embarazo, que un embarazo más, eran 3 hermanas, que un embarazo más, son 3 hermanas, 3 hijas, que un embarazo más le costaría la vida, ¿no? Le costaría la vida. Y que la operación era muy sencilla, como una extracción de muela, de diente. La señora Celia, cansada de la presión, del acoso, accede, entre comillas, y es muy importante que quienes nos están viendo, el consentimiento no debe tener presión alguna. Libre e informado. A ella se le dijo que era una operación sencilla, por lo tanto, cuando ella llega a una posta, se encuentra con 15 mujeres más, dice que no, pero ya no la dejan ir, y en ese momento, bueno, ya la siguen presionando, ¿no? Por lo que refieren testigos, y cuando le dan un medicamento, que además usaban medicamentos que afectaban a las mujeres, como le afectó a Mamerita Mestanza, ¿no? Hay testimonios de que se llegaron a usar hasta medicamentos de animales porque para esa política había metas y cuotas que cumplir, ¿no? So pena de que despidan al personal de salud. Sí. Entonces, ella tiene un paro cardiorrespiratorio y como una posta en el Perú es un establecimiento de salud que no cuenta con unidad de cuidados intensivos, recursos, la llevan a una clínica, cae en coma y muere el 22 de julio de 1997. Exacto. Todo eso, la hija de Celia Ramos en realidad recuerda el acoso, recuerda la zozobra de la familia y las hijas recuerdan todo el daño que ocasiona perder una madre y ver cómo sus proyectos de vida se truncan. María Isabel.
Se nos va el tiempo, pero quiero agradecerte por esta entrevista y por profundizar en este tema tan importante y que además nos compete a todos como seres humanos. María Isabel Sedano, de la organización Demus, muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Gracias a ustedes y que se haga justicia. Y a todos ustedes, gracias también por permanecer en nuestra sintonía. Quédense con más porque seguimos con más noticias en France 24 y France24.com.